Historia de la comunicación. La comunicación comienza con la primitiva, en la cual nuestros antepasados utilizaban muecas, una sonrisa o un sonido de un animal para expresar sus sentimientos o estados de ánimo. El lenguaje surgió hace unos 2.5 millones de años y se estima que la comunicación verbal humana se inició con la aparición del Homo sapiens. En el 30.000 a.C. surgen las conocidas pinturas rupestres, que se consideran el medio de comunicación visual más antiguo. Después, como método para resolver el inconveniente de la ausencia del emisor de un mensaje y hacer que este último perdurara en el tiempo, en el 5000 a.C. se inventó un sistema de símbolos de diversa índole que una vez descifrados podían transmitir siempre el mismo mensaje, la escritura, entre los que podemos encontrar los pictogramas, los ideogramas y el alfabeto. En el 1300 a.C. surgen las señales de humo, que son fogatas y atalayas que los indios americanos desarrollaron para encender hogueras y comunicar que en ese punto se encontraba una idea. Además, ahuyentaba a los enemigos e invitaba a los aliados. Tiempo después, en el año 776 a.C., se comienza a utilizar la paloma mensajera por los griegos, en su mayoría para anunciar los ganadores de las Olimpiadas a los pueblos cercanos. En el año 550 a.C. se da el primer servicio postal y de correo. Durante el imperio persa del Ciro II, se conocen los registros de lo que fue un servicio de hombre a caballo que pasaba por puestos a recoger escritos destinados a otras ciudades. El intercambio de textos por escrito en papeles y otros soportes físicos de fibra vegetal dio origen a sistemas de envío y recepción de cartas y paquetería. El heliógrafo fue inventado en el 57 después de Cristo para realizar señales telegráficas por medio de la reflexión de los rayos del sol en un espejo movible y fue usado en Roma para mandar señales a pueblos lejanos. En China, por su parte, en el 105 después de Cristo, se desarrollaron papeles hechos de arroz y se empezó a trabajar en estructuras que eran capaces de plasmar tinta en ellos, y este se considera el inicio de la imprenta. En torno al 1400 a.C. se creó la imprenta de la mano de Johannes Gutenberg. La invención de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV revolucionó la forma de hacer escritos y libros, que hasta entonces era manual. Este nuevo invento supuso la posibilidad de usar planchas metálicas rociadas con pigmentos para entintar sucesivamente muchas páginas idénticas y producir un libro masivamente. Además, permitió que surgieran las primeras publicaciones periódicas masivas. En la década de 1600, debido al aumento de sordos, se tuvo que implementar el lenguaje de señas, aunque es distinto en cada país y no se tienen registros anteriores al siglo XVII. En 1760, los adelantos tecnológicos de la Revolución Industrial abrieron un nuevo espectro en la captura y reproducción de imágenes en movimiento y sonidos. Además, se hizo posible su transmisión a través de cables y luego de las ondas hertzianas, o sea, las ondas electromagnéticas. Llegando a una época más moderna, en 1835, en Estados Unidos, se inventó un artefacto capaz de mandar señales de sonido al otro lado del océano simplemente pulsando un botón, el telégrafo. Durante este periodo también se inventó el código Morse. Y a mediados del año 1800, Louis Braille sugirió el sistema de Braille, un sistema de puntos y relieves para que personas ciegas fueran capaces de leer y escribir. En 1854, el italiano Antonio Meucci inventó un artefacto capaz de poder comunicar su voz desde la planta baja de una casa con el piso superior, conocido como teletrofón. Pero al ser pobre, no tenía el dinero suficiente para poder patentarlo. Este hecho lo aprovecharon más adelante otros inventores que utilizaron el principio del funcionamiento de este mecanismo. Pese al éxito del invento, Meucci no obtuvo inversores ni nadie que decida apostar a su idea por el hecho de que ellos no veían la utilidad de un telégrafo que hablara.
pasando por varios problemas de salud y financieros, Meucci no consiguió ni los $250 que necesitaba para patentar su invento. Tiempo después, la patente fue hecha por Graham Bell, quien se llevó toda la gloria de ser el inventor del teléfono por muchos años. Meucci acudió a la justicia varias veces contra Graham Bell. Sin embargo, cuando estaba cerca de conseguir un final de la historia en la Suprema Corte, murió enterrado el caso, y automáticamente Graham Bell quedó con la fama y los millones que la invención generó. En 1863, el alemán Johann Philipp Reis utilizó el término "telephone" para aludir a una membrana vibradora que se abría y cerraba mediante un circuito eléctrico y reproducía sonidos musicales. Pero Reis nunca tomó en serio aquel invento y jamás pasó de considerarlo un simple juguete. Después de robar el invento, Alexander Graham Bell probó y patentó el teléfono en el año de 1876, que en poco tiempo lo hizo millonario. Este invento utilizaba la electricidad para hablar a distancia e iniciar una red telefónica. El hecho de marcar unos cuantos números lograba poner en contacto verbal a personas muy alejadas físicamente. El teatrofón o teatrófono fue un rudimentario prototeléfono utilizado para escuchar ópera cómica en los locales de los alrededores de los teatros importantes de Nueva York, Boston y Filadelfia en 1881, así como música, noticias, discursos y recitaciones instrumentales. Se exportó luego a París, donde el invento también tuvo gran acogida. Este invento ponía en comunicación a los teatros principales y otros lugares de la diversión, en una época en que el invento del teléfono era visto como una excentricidad. El uso del teatrófono habituó a la gente a recibir información a distancia, sirviendo además para aprovechar las líneas ya instaladas de los teatrófonos para las primeras líneas del teléfono. Este invento fue totalmente desbancado por la invención de la radio. En 1884, la compañía Bell posibilitó las llamadas a larga distancia, creando una línea entre Boston y Nueva York, utilizando 485 kilómetros enlazados por 10.000 postes telefónicos y una gran cantidad de hilo de cobre, sustituyendo al de hierro. Las centrales telefónicas automáticas fueron ideadas en 1889 por un empresario de pompas fúnebres de Kansas City, Almon Strower. Y en ese mismo año, el teléfono público por monedas fue inventado por el norteamericano William Gray. En el año de 1901, después de que diversos científicos como Hertz, Maxwell y Tesla desarrollaran los principios de la radio, en 1901 pudo ser posible enviar una señal de radio a la otra punta del mundo. Pero no conformes con la aparición de la radio, Philo Farnsworth, John Logie Baird y Charles Francis Jenkins brindaron aportaciones que en 1927 lograron crear la televisión, que además de permitir escuchar un sonido, logró proyectar una imagen de un suceso que esté ocurriendo en el momento de forma instantánea. La televisión comenzó siendo de blanco y negro, evolucionando años más tarde a televisión de color. El origen de los teléfonos celulares se remonta prácticamente a la década de los 40, cuando se comenzaron a utilizar equipos telefónicos que se enlazaban a sus respectivas bases mediante ondas de radio, primero en las frecuencias de amplitud modulada y con el correr del tiempo frecuencias moduladas. A pesar de la impresionante innovación que significaba poder contar con un teléfono móvil, la respuesta de los consumidores fue bastante tibia, debido fundamentalmente al tamaño y peso de estos teléfonos, pues debían ser montados en la cajuela de un automóvil. Otro punto en contra para que el gran público no adoptara rápidamente tal tecnología era el precio de estos teléfonos móviles, que ahuyentaban a la mayoría, por lo que quedaron relegados a un uso por parte de personas importantes y con gran poder adquisitivo. La primera tablet o tableta fue vista en la película de ciencia ficción 2001, Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick, que fue estrenada en 1968. En ese mismo año, el ingeniero en computación Alan Kay diseñó lo que se podría considerar el precursor de las tablets actuales, inventando un prototipo llamado Dynabook,
orientado a los niños, algo similar a las notebook, aunque su idea era desarrollar una herramienta para que los niños llevaran a las escuelas y dotar a los estudiantes de un ordenador. Dicho artefacto fue financiado con el fin de entregar un sistema de documentación militar portátil. El ARPANET, en 1969, fue una red militar de comunicación por encargo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, dando origen a Internet. Posteriormente se convertiría en la WWW, accesible vía señal de Internet de teléfono móvil. La primera llamada sin cables tuvo lugar en 1973 gracias a Martin Cooper, ingeniero de la empresa de telecomunicaciones Motorola y padre de la telefonía celular. En ese momento, la llamada podía tener una duración máxima de 30 minutos. La revolución digital de finales del siglo XX trajo consigo también cambios importantes en la comunicación humana, tales como las computadoras, que son máquinas capaces de recibir, almacenar o transmitir volúmenes de información mucho más grandes y a velocidades mucho más altas que cualquier otro invento previo del ser humano. La conexión de los computadores en redes fue cada vez más amplia, hasta llegar a la World Wide Web, Internet, que permitió enviar mensajes multimediáticos en tiempo real, teleconferencias, videograbaciones, chateos, emails o SMS, disponibles además en teléfonos celulares y otros dispositivos portátiles. En este mismo periodo hubo un boom en cuanto a la aparición de las nuevas tablets, modelos como el Osborne One Portable Computer, la Epson HX20 y Atari Portfolio. El Osborne One Portable Computer pesaba 11 kilos, no era muy liviano, además de que tenía un precio de $4,000 para su tiempo, por lo que nunca tuvo el éxito que se esperaba. Posteriormente, el Epson HX20 tuvo un poco de mejor reputación, el cual pesaba tan solo 1,5 kilos, lo cual lo convirtió en el primer netbook de la historia. En cuanto al Atari Portfolio, también tuvo su repercusión en su momento gracias a su reducido tamaño. El primer teléfono celular de la historia, lanzado al mercado a inicios de la década de los 80, fue el Motorola Dynatac 8000X. Tenía un peso de 780 gramos y medía aproximadamente 33 por 9 por 4.5 centímetros. Y era analógico. Pero incluso su batería era bastante limitada, ya que era de aproximadamente una hora. El precio de este primer teléfono celular era de $3,995, que si bien estaba lejos del valor de los teléfonos móviles que se instalaban en los baúles de los automóviles, todavía era un precio bastante alto, por lo que mayormente se utilizaba por ejecutivos y otras personas con alto poder adquisitivo. Luego de este modelo, los teléfonos se fueron achicando y haciéndose cada vez más poderosos y útiles. En 1989, la compañía coreana Samsung también fue una de las precursoras en cuanto al desarrollo de las primeras tablets, pues desarrolló el GriPad, el primer tablet complejo que tuvo mucho éxito llegando a estar en las filas del ejército estadounidense, que posteriormente utilizaron como base para crear el Palm Pilot. Se puede decir que fue la primera tableta de la historia, es decir, con el aspecto y la forma que hoy conocemos. Poseía un procesador de 20 MHz y pesaba alrededor de 2 kilogramos. A partir de ahí, en la década de 1990, ya había infinidad de marcas que comercializaban teléfonos móviles. Algunas eran más compactos e incluso tenían una tapa para protegerlos de los golpes. Y la siguiente gran incorporación de los dispositivos móviles fue la pantalla a color. Para el año de 1992, la compañía Compaq lanzó al mercado Compaq Concerto, considerado el primer portátil que se convertía en tablet, una idea muy innovadora que sin duda sirvió como punto de partida para las próximas tablets PC. Tras el éxito del Compaq Concerto, IBM lanzó el ThinkPad y Microsoft, no queriendo quedarse atrás, lanzó el Windows XP Tablet PC Edition, una versión de su plataforma capaz de utilizar dispositivos táctiles como los stylus, dando paso a los Microsoft Tablet PC, que no fueron tan exitosos en el mercado como se pensó en su momento.
Ya se tenía el concepto de las tablets de hoy en día. Los dispositivos eran diseñados para ser utilizados con los dedos, ya existían aplicaciones específicas para utilizar en dichas tablets. Sin embargo, su éxito no era tan grande, ya que aún tenían algunas dificultades para venderse en el mercado. Eran dispositivos muy pesados, no había aplicaciones suficientes para poder utilizar y muchas veces no todo el dispositivo era táctil. Y en el año de 1998 se marca un hito importante en el desarrollo de la telefonía móvil, el sistema digital GSM, conocido como la segunda generación, se consolida de forma definitiva al alcanzar la cifra mítica de 300 millones de usuarios. Durante la primera década del siglo XXI, con la entrada de las grandes empresas en el mercado como Microsoft, Nokia y Apple, las tablets adquirieron gran importancia en el mercado. Muchos dispositivos fracasaron por dos motivos básicos. El alto precio, mayor que el de un notebook, por ejemplo, y la falta de aplicaciones. Pero no fue hasta este siglo que apareció el primer teléfono con cámara incorporada que permitía hacer fotografías. Después llegaron los mensajes de texto y los mensajes multimedia que podían incluir imágenes y sonido. En el CeBIT, celebrado en el año 2001, la empresa LG presentó un primer concepto desarrollado de tablet llamado LG iPad Digital. Fue una presentación que quedó en eso, ya que nunca se desarrollaron comercialmente el aparato. Quizá porque no se veía un interés por parte del público, quizá también porque no estaba preparado para ello, ni el público ni las conexiones a Internet, ni por supuesto el desarrollo de aplicaciones para ellas. Y no fue hasta el año 2002 que el Congreso de Estados Unidos aprobó el reconocimiento de Antonio Meucci como inventor del teléfono. En 2007 se registraron hasta 1.9 trillones de mensajes en todo el mundo. Además, Steve Jobs revolucionó la industria del teléfono móvil y las nuevas tecnologías en este año, cuando se presentó el primer modelo de iPhone. Este teléfono de Apple incluía el dispositivo táctil, la navegación por Internet y otras aplicaciones de servicios. Aquello cambió por completo el concepto de teléfono móvil. Ya no solo servía para llamar o enviar mensajes, sino que podía hacer muchísimas cosas más. Muchos modelos y muchas marcas irrumpieron en el mercado tecnológico siguiendo la estela del iPhone, y pasamos de usarlo para llamar solamente a no despegarnos del móvil en todo el día. Sin duda, uno de los pasos más significativos en la tecnología fue la llegada del primer iPad en 2010, de la mano de Apple y Steve Jobs. Quizá el éxito más grande que han tenido estas tablets fue su interfaz diseñada específicamente para utilizar con los dedos, con un entorno totalmente independiente de las computadoras portátiles o de escritorio. Además de que el iPad fue pensado principalmente en el consumo de medios, como navegar por la web, revisar el email, fotos, videos, leer libros, entre otras cosas, más que para en la producción o procesamiento de contenidos. Las tablets a partir de aquí se transformaron en dispositivos livianos de entre 7 y 12 pulgadas. A partir de ese momento, la competencia por lanzar la mejor tablet del mercado se intensificó de forma notable, y empresas como Microsoft, Samsung, Motorola, Toshiba, Asus, Amazon, BlackBerry, entre otras, comenzaron a lanzar sus dispositivos móviles considerados las tablets de hoy en día. En nuestros días, las redes sociales son herramientas accesibles en la web que nos permiten comunicarnos con cualquier persona en cualquier parte del planeta con acceso a Internet. Las más utilizadas hoy en día son Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat y YouTube. En la actualidad, los teléfonos celulares funcionan utilizando ondas de radio en lugar de cables fijos. Conseguir esta movilidad, el teléfono celular retransmite con una antena la comunicación, la cual es recogida por una base que la vuelve a transmitir a mayor potencia y por ende más lejos. El actual sistema de transmisión que utilizan los teléfonos celulares permite una amplia variedad de tipos de comunicación, desde una llamada convencional hasta la posibilidad de enviar mensajes de texto, video, audio o hasta incluso acceder a Internet, todo a través de una simple línea telefónica. Para conseguir que los teléfonos celulares se encuentren siempre conectados, se utilizan grandes antenas situadas de manera tal
que le permitan cubrir una amplia área geográfica. Estas antenas, llamadas torres o estación base, cubren un área circular, la cual es llamada célula.